Saludos una vez más, bienvenidos al podcast de Espiritualidad Universal. Hoy quiero compartir con ustedes una serie de mensajes que fueron enviados a nuestros grupos de Telegram y WhatsApp, donde damos una breve explicación de la diferencia que existe entre el sionismo y el judaísmo, o entre el sionismo y la búsqueda de la espiritualidad. No tiene nada que ver esta ideología con nuestra búsqueda espiritual o con el Israel bíblico o con el verdadero judaísmo. En vez de esto, el sionismo es una ideología política, eh, nacionalista, fascista y colonialista que está muy alejado de los principios espirituales. Así que, sin más preámbulo, los dejo con esta serie de mensajes que compartimos en los grupos. Espero les guste y sea de ayuda para ustedes. Sé que es muy difícil para muchos de ustedes que tienen tiempo dentro del judaísmo o como noágidas, que es la nueva religión inventada por el judaísmo talmúdico, escuchar estos temas sobre la diferencia entre la ideología sionista y el judaísmo. Pero esto es debido a la ideología, a la ideologización feroz que se ha tenido con respecto a las enseñanzas judías mezcladas con el sionismo por estos últimos 75 años, principalmente. Anterior a la fundación del Estado de Israel, todas las autoridades rabínicas, las autoridades judías rabínicas de Europa y del este, de Europa, de la parte occidental, estaban totalmente en contra de la creación y la formación de un Estado judío llamado Israel. Fue después de la fundación del Estado de Israel donde muchos comenzaron a ceder precisamente por aquellas facilidades económicas y facilidades de adaptación a las que se les facilitaban estas élites sionistas, se les facilitaban su estadía en Palestina a riesgo de sus propias vidas. Como dijo el rabino Weiss, él explica en muchos de sus escritos de que al principio todas estas personas que estaban dentro, estas autoridades judías, le hablaron muy claramente a estas personas que aspiraban entrar en lo que ellos llaman el sionismo, el Estado de Israel, le alertaron de que esto podría ser un terrible daño para la población judía, que esto podría traer más daño, más mal que bien. Nadie hizo caso y ahora vemos que han sido 75 años no solamente de muerte de judíos, sino también de muertes de personas palestinas. Y todo lo que estamos viendo ahora es precisamente todo el producto de 75 años de opresión de parte de autoridades que no tienen ni siquiera el amor y no tienen ni siquiera la conexión con el Creador infinito. Todos estos líderes de extrema derecha que están en el poder en la actualidad en Israel son personas ateas, son personas que no tienen ninguna conexión con el Creador, usan kipá en la cabeza como algo tradicional. Para ellos el judaísmo es simplemente algo folclórico y Dios para ellos es solamente utilizado cuando necesitan absorber territorios y agredir a personas. Así que es muy difícil hablarles a todos ustedes y muchas personas se han salido de los grupos y los comprendo porque yo también estuve por 15 años sumido dentro de un fanatismo religioso. Y encontrar la liberación y darme cuenta de todas estas cosas a través de verlas con unos ojos ya fuera de ideologías, fuera de una apreciación personal limitada por las creencias o por las filosofías religiosas en las cuales he estado, he podido descubrir todas estas cosas, las cuales he estado tratando de compartirles de una manera muy, muy suave, con algunos artículos y a otros en privado respondiéndoles sus preguntas. El judaísmo es una religión que dentro de su trasfondo te habla de paz y todo lo que sucedió en el pasado dentro de Israel, del antiguo Israel, el rey David, las guerras de David, las guerras de los reyes y toda esta gente, sucedieron precisamente por la etapa de evolución intelectual, mental de la sociedad de ese tiempo. Era un nivel de conciencia muy bajo, según la Kabbalah, era el nivel del mundo de Asia, un nivel muy bajo de ignorancia, un nivel barbárico, donde se vivía en una sociedad totalmente diferente a la nuestra. Según los cabalistas, estamos en el tiempo donde la elevación de conciencia de la humanidad ha llegado al mundo Yetzirah, el mundo de la formación, y en este mundo la conciencia humana, aún de aquellas personas que no tienen ningún tipo de religión, se ha elevado intelectualmente y han comprendido cosas que en el pasado eran totalmente desconocidas, como por lo menos el amor al prójimo, el respeto a la propiedad y todas estas cosas. Entonces, como la conciencia del hombre se ha elevado en este nuevo nivel, el nivel de la unión de las aguas superiores e inferiores, ya no es aceptable en esta sociedad el asesinato, la muerte, las actitudes barbáricas, la guerra. Todas estas cosas son cosas que deben ir eliminándose, destruyéndose de nuestra tierra.
Eh, y no hay justificación, que es lo que está sucediendo con estos grupos talmúdicos sionistas que utilizan los versos de la Torá, como la destrucción de Amalek, de los 7 reyes que estuvieron en contra del pueblo antiguo, del antiguo pueblo de Israel, utilizando todos estos textos y estas justificaciones para agredir y para hacer guerras, para llevar al mundo a la guerra, a la masacre, a la muerte, al dolor. Y aunado a esto, utilizan los nombres sagrados, la cultura sagrada del pueblo de Israel, y estos rabinos que son corruptos dejan que esto suceda. ¿Y por qué dejan que esto suceda? Porque lamentablemente, como he hablado anteriormente, todos estos sistemas están corruptos, están podridos desde dentro. ¿Qué los ha hecho llegar a esto? Los intereses sociales, los intereses económicos que hay dentro de todos estos grupos. Los llevan a apoyar y a no ver más allá, a no ver más allá, a desear poder, a desear dominio sobre otros. Y esto no es lo que viene a traer el verdadero Mesías. El Mashiach o el verdadero Mesías viene a traer rectitud, viene a traer paz. Y como lo hemos dicho anteriormente, el Mesías, que se puede ver personificado en alguien que ha alcanzado esa conciencia, ese nivel de conciencia elevada, también es una mente colectiva. El Mesías es una elevación de conciencia, donde la humanidad puede llegar a un nivel de conciencia más elevado, más purificado, donde pueda ver la realidad de otra manera. Sobre la venganza debe estar la misericordia. Sobre el odio debe estar el amor. Sobre la guerra debe estar la paz. Esa debe ser el pensamiento de una mente rectificada. Pero lamentablemente, todas estas grupos y facciones religiosas que apoyan arduamente a estas ideologías terroríficas, como lo es el sionismo. El origen del sionismo, de estos líderes políticos que gobiernan el Estado sionista de Israel, que usurpa el nombre de Israel y mancilla el nombre de Israel. Realmente es un nombre sagrado, el nombre que se le dio al profeta Jacob, Israel, y es mancillado, primero y principal porque Israel ya no está, no existe Israel. Israel, el reino de Israel fue dispersado y todas las tribus del reino de Israel se perdieron por completo. El reino de Judá también fue llevado cautivo y los que regresaron a tierra de Israel fue el reino de Judá aparte, dispersa del reino de Judá, mezclada con muchas culturas de las tierras a donde habían estado exiliados y de las cuales hemos estado hablando y tocando estos temas. Entonces es necesario ver esto de una manera limpia de ideologías y paradigmas que han sido implantados en las personas. ¿Quiénes nos han vendido estos paradigmas? ¿Quiénes nos han implantado esto en la mente? No solamente los líderes religiosos, tanto del cristianismo que también ha sugestionado a las personas y en sus afanes mesiánicos de que venga Jesucristo, de que venga Cristo y todas estas cosas, le han metido en la mente a las personas, le han metido en la mente a las personas que la única manera de que venga Jesucristo es que haya un reino de Israel, porque es lo que ellos creen dentro de su teología. Y todos los gentiles que están buscando el judaísmo, dentro de su conciencia está implantado esto. ¿Quiénes son los más interesados que se establezca un reino de Israel? Los cristianos. ¿Por qué los cristianos? Porque en la teología cristiana Jesús solamente va a regresar si hay un reino, si hay un templo. Entonces los cristianos sionistas de Estados Unidos, que son uno de los lobbies más grandes que existen económicamente hablando, ellos tienen esta esperanza mesiánica, redentora. Pero ¿qué hace el judaísmo? El judaísmo se aprovecha de esto, se aprovecha del turismo, se aprovecha de sus colaboraciones, se aprovecha de su fe ciega, de la cual ya nosotros salimos y renunciamos, para promover y para seguir avanzando y creciendo en esto, en este gobierno represivo. Y por eso el cristiano apoya. Cuando Jesús dijo, si vemos el trasfondo del profeta, de lo que dijo el profeta Jesús, dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, bendice a los que te maldigan. Y los cristianos, aún dentro de todo esto, justifican y dicen que esto es todo es voluntad de Dios. Que las muertes, los asesinatos, todo lo que está sucediendo allí en este país y todos los niños muertos, más de 33.000 personas muertas, eso es voluntad de Dios. Díganme si eso es voluntad de Dios. ¿Puede acaso el Dios misericordioso, lleno de amor, en el cual hay 13 atributos, 13 pétalos de misericordia, según el Zohar y la Kabbalah, se puede justificar que este Dios terrorífico y malévolo, en el cual están vendiéndole a la gente, es ese Dios de amor, ese Dios creador de los cielos y la tierra? Así que hay muchas cosas de qué hablar sobre esta ideología. También estos grupos radicales de judaísmo rabínico y talmúdico utilizan el Talmud, el cual es un libro antiguo, en el cual se expresaban ideas de sabios que vivían también en un tiempo arcaico, personas que no tenían muchas veces esa apertura al mundo. El Talmud está lleno de mensajes de odio en contra de los gentiles. Y no es que se los diga porque yo soy un ignorante de este tema. He estudiado Mishnah, Gemara, he estado en yeshivas estudiando sobre estos temas. Y uno lo ve como que dentro de ese círculo, tú lo ves como normal porque tú dices eso es parte y te dicen, no, es que es así, esa es la verdad. La verdad no, la verdad no es esa. Eran personas cerradas, esos sabios, muchos de esos sabios del Talmud eran personas cerradas, con una mente totalmente arcaica, cerradas al mundo gentil, donde se permitían los abusos sobre el gentil, donde se impedía a un judío que salvara la vida de una persona gentil que estuviera a punto de morir.
Entonces, cuando analizamos todas estas cosas sin ningún tipo de paradigma, sin ningún tipo de ideología sucia que envenene la mente, comenzamos a ver las cosas realmente. Yo sé que los que han escrito y se han molestado y se han salido de los grupos y quitan su apoyo, es triste, es lamentable que lo hagan, pero son libres de hacerlo. Por esa razón, fuera de todas estas cosas, quiero decirles que el sionismo no es Israel. El sionismo no es el verdadero Israel, ni siquiera el judaísmo rabínico y talmúdico es la enseñanza original que fue transmitida a Moisés y de la cual hablaron los profetas. Si así fuera, todos esos profetas que fueron asesinados por estos reyes y por estos líderes políticos del pueblo de Israel a lo largo de la historia, no hubieran sido asesinados, porque todos se levantaron contra cualquier tipo de ideología de represión, de guerra, de muerte. El mismo Isaías, en el capítulo 1 de Isaías, dice: hastiado estoy de sus sacrificios, de machos cabríos, de ovejas, de cebo. Ya estoy cansado y son grotescos, son abominables, los abomina mi alma. Porque el verdadero sacrificio es amparar a la viuda, cuidar al extranjero, amparar al huérfano. Y todas estas cosas maravillosas que existen en las palabras de los sabios. Entonces no hay justificación. No hay justificación para utilizar ningún sistema religioso para decir que Dios está a favor de la muerte, de la guerra y de todas estas cosas nefastas. Así que los que deseen estar acá y aprender espiritualidad, los que deseen aprender espiritualidad, conocer la verdad de las enseñanzas sagradas de la Kabbalah y abrir su mente y darse cuenta de que Dios no solamente le habló al pueblo judío, eso se llama sectarismo. Cuando tú dices que Dios le habló solamente a un pueblo, eso es sectarismo. Cuando el evangélico dice que solamente el que se transforme en evangélico va a ser salvo, eso es sectarismo. Cuando el judío dice que solamente ellos son el pueblo escogido, eso se llama sectarismo. Israel, por su desobediencia, transgredió el pacto y fue expulsado de su tierra, fue llevado al exilio. Y el pueblo judío también fue expulsado de su tierra hace 2000 años, porque transgredieron el pacto, porque mataban a los profetas, porque se volvieron corruptos, porque se aliaron a Roma. Hay una conexión muy tremenda, de las cuales más adelante les hablaré, y es que en el tiempo de los macabeos, la invasión romana vino antes de que el pueblo judío, antes de la invasión romana, los reyes de Israel se habían aliado a Roma y eran tributarios de Roma, y cuando se negaron a pagarle a Roma sus tributos, en ese momento vino la invasión. Asimismo, este pueblo sionista es aliado de Estados Unidos, que ha sido un pueblo que ha llenado el mundo de miseria. No la gente de Estados Unidos, porque dentro de Estados Unidos hay luchadores sociales, hay personas que aman la vida. Estoy hablando de las élites políticas, han llenado el mundo de muerte, de guerra, con una crueldad terrible, una crueldad sin igual. Y este gobierno sionista, aliado a Estados Unidos, son tributarios de Estados Unidos, son tributarios de ellos, viven de ellos, y por esa razón Estados Unidos está apoyando todo esto, porque ya Estados Unidos lo ha hecho. El gobierno de Estados Unidos ha llenado la tierra de maldad. En la guerra de Vietnam fue terrible la matanza, fue terrible todo el asedio, la crueldad con la cual trataron no solamente a los militantes del Vietcong, sino también a las personas que estaban allí, refugiadas, violaciones y todas estas cosas son justificadas. Entonces, tenemos que soltar los paradigmas. Soltar los paradigmas es decir, yo quiero buscar la espiritualidad y la conexión con el Creador uno y único. Quiero ser parte de esa esencia infinita de amor. Quiero ver un mundo diferente. Quiero ver cielos nuevos y tierras nuevas. Pero para eso tenemos que evaluar muy bien lo que creemos. Tenemos que evaluar muy bien lo que nos han dicho. Y no creer que porque venga una persona con la barba larga y el sombrero grande, un rabino, o porque venga un monje budista, o porque venga un imán musulmán, tenemos que evaluarlo con la ley que no se equivoca, que son las leyes del corazón, las leyes de la conciencia, de las cuales soy mensajero de ellas. Si te gustó este podcast, no me queda nada más que pedirte que te suscribas, que le des me gusta y que compartas esta información con todos. Bendiciones.